Muy buen día, chicos. Pues bueno, después de haber visto lo que es la nomenclatura común o trivial de los alcoholes, pues el día de hoy vamos a ver lo que es la nomenclatura sistemática de los alcoholes. Para esto, recordemos que la nomenclatura de alcanos, ya vimos que tiene varias reglas, la nomenclatura sistemática o también conocida como nomenclatura UPAC. Tiene varias reglas por ahí de que toma la cadena más larga de átomos de carbono, que sea continua. Si hay varias cadenas igual de largas, pues elegir la que tenga mayor número de ramificaciones. Este, Después vimos que los átomos de carbono de la cadena principal o de en la cadena elegida, pues se tenían que numerar, comenzando por el extremo más próximo a la primera ramificación. Luego identificar las ramificaciones. Si hay varias ramificaciones que están por ahí repetidas, se utilizan prefijos como el di, tri, tetra, dependiendo de cuántas veces esté repetida. Utilizar las comas para separar números de números, los guiones para separar números de letras. Nombrar la cadena principal, por ahí tomando en cuenta que si son dos átomos de carbono la cadena principal, pues la cadena se llama etano, la de 3 propano, la de 4 butano, la de 5 pentano, y así, ¿verdad? Continuamos nombrando las cadenas de átomos de carbono dependiendo del número de átomos de carbono que está contuviera. Entonces, este ahora vamos a ver la nomenclatura sistemática y vamos a ver que en realidad no hay más que una variación de las reglas con respecto a las reglas de los alcanos. O sea, si ya tenemos la habilidad para nombrar un alcano en forma sistemática, pues en realidad no va a ser mucho no va a ser mucha la dificultad que tengamos para nombrar un alcohol. Y por ejemplo, las variaciones podemos ver las siguientes. Dice la primera variación, dice se elige la cadena continua más larga de átomos de carbono, así como lo hacemos en alcanos, pero ahora asegurando que asegurando que el carbono al que está unido el grupo OH esté incluido en esta cadena. Es decir, el grupo OH tiene que estar unido directamente a un átomo de carbono que esté incluido en la cadena más larga o la cadena que elegimos como cadena principal. ¿Sí? Es decir, puede haber una cadena continua que esté muy, muy, muy larga, pero en caso de que el átomo de carbono al que está unido el grupo OH no esté incluido en esa cadena, pues entonces eso nos remite a que esa no va a ser la cadena que debemos de elegir como la cadena principal. Ya que está elegida esta cadena, pues ahora para numerar los átomos de carbono vamos a tomar como criterio primero que nada comenzamos a numerar los átomos de carbono en la cadena principal por el extremo que esté más próximo al grupo OH. ¿Sí? Ese es el primer criterio. En caso de que el grupo OH esté exactamente en el carbono central de la cadena, pues entonces ya tomamos el siguiente criterio, que es donde está más cerca la ramificación. En dado caso de que la ramificación esté igual de próxima por los dos lados, por los dos extremos, perdón, pues entonces ya tomamos en cuenta lo de asegurarnos de que los átomos de carbono tengan la menor denominación, comenzando por un extremo o por el otro, y en caso de que esto no se pueda realizar, pues entonces ya tomamos en cuenta lo que es el orden alfabético, comenzando por las ramificaciones más próximas a los extremos, ¿verdad? Entonces, recordemos que ahora el primer criterio es a donde está más cercano al OH, es por ahí por donde debo de comenzar a numerar los átomos de carbono de la cadena principal, ¿verdad? Y ahora la última variación pues es que después de haber aplicado las reglas para nombrar el alcohol, así como lo hacemos con los alcanos, es decir, identificar ramificaciones, identificar si hay ramificaciones repetidas, poner el nombre de las ramificaciones y todo eso, pues ahora sí, ya después de que escribimos las ramificaciones, ahora escribimos el número de carbono que contiene el grupo OH, ¿sí? Y después nombramos la cadena principal, pero en lugar de poner la terminación ano, ¿sí? Como cuando hablamos de butano, cuando son 4 átomos de carbono en la cadena principal, ahora vamos a poner la terminación anol. En lugar de ano, vamos a poner anol, ¿sí? Es decir, en lugar de hablar de un butano, vamos a hablar de un butanol. En lugar de hablar de un octano, vamos a hablar de un octanol, ¿sí? Entonces,
Esta es la variación con respecto a las reglas, las reglas de los alcoholes con respecto a las reglas de los alcanos. Entonces, eso sería la primera parte de esta clase, y pues ahora vamos a continuar. Vamos a ver este primer ejemplo, en el cual pues vamos a aplicar las reglas para nombrar alcoholes, ¿verdad? Dado que si nosotros observamos toda la fórmula estructural semidesarrollada, pues vamos a ver que en realidad pues se trata de un alcohol, ¿verdad? Dado que aquí está el grupo funcional de los alcoholes, que es el grupo OH, ¿sí? Entonces, pues primero que nada vamos a elegir la cadena principal, tomando en cuenta que este grupo OH está unido a este carbono. Entonces, este carbono tiene que estar dentro de la cadena principal. No necesariamente tiene que ser el carbono 1, sino que tiene que estar dentro de la cadena principal. Es decir, aquí la cadena puede empezar desde este extremo, y pues vamos a ver cuántos carbonos tendría la cadena más larga. Pues aquí podemos ver que si lo seguimos en forma horizontal la cadena, pues serían 6 átomos de carbono, pero también tengo la opción de ir para acá para arriba y luego irme por acá, y serían en total 8 carbonos, ¿verdad? Entonces aquí está una de las cadenas más largas, 8 carbonos, ¿sí? Pero si hago esto, aquí van 6, 7, 8. Si hago esto, van 7, 8. Entonces tengo tres opciones de cadenas más largas que incluyen 8 átomos de carbono. Y todas cumplen que incluyen al carbono que está unido al grupo OH. Entonces, cualquiera de esas tres sería la correcta. Sin embargo, recordemos que cuando tenemos varias cadenas igual de largas, pues lo que tenemos que hacer es elegir la cadena que me deje mayor número de ramificaciones. Entonces, obviamente el grupo OH no se toma en cuenta como ramificación. Cuando hablamos de ramificación hablamos de los radicales alquilo que quedan fuera de la cadena. Entonces, si eligiéramos esta cadena como la cadena más larga, ¿sí? Entonces tendríamos aquí una ramificación, aquí otra y acá otra. Entonces serían 3 ramificaciones la que me deja esta elección de cadena principal. Sin embargo, si lo que hago es mejor ir aquí hacia arriba y luego llegar acá, ahora observamos que en realidad me dejaría una ramificación aquí, otra aquí y la otra aquí. Entonces serían 4 ramificaciones. Y de la misma manera, si lo que hago es elegir esta opción, pues también me dejaría 4 ramificaciones. Entonces cualquiera de la segunda o tercera opción pues sería correcta. Entonces vamos a elegir esta. Ahí está. Esa es la cadena principal, ¿sí? Incluye 8 átomos de carbono. Y ahora lo que tengo que hacer es numerar los átomos de carbono en la cadena principal, comenzando primero que nada, tomando en cuenta que a dónde está más cercano el grupo OH. Y aquí lo vemos que por este extremo está más cercano el grupo OH. Entonces este va a ser el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿sí? Entonces ahora lo que me toca es identificar cada una de las ramificaciones. Y aquí vemos que, por ejemplo, se trata de un metil. Este también es un metil. Este es un etil. Y este es un propil. ¿Sí? Ok. Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es ir escribiendo las ramificaciones. Recordemos que hay que tomar en cuenta el orden alfabético. Entonces, ¿qué va primero? Etil, propil o metil. Entonces va primero el etil. Por eso primero escribo que en el carbono 6 hay un etil. Entonces el nombre sistemático es 6 etil. ¿Sí? Ahora alfabéticamente siguen los metiles. Entonces hay metiles en el carbono 4 y en el carbono 7. Entonces sería 4,7
como está repetido 2 veces, le pongo el prefijo dimetil. Y en el carbono 3 hay un propil. Hasta ahí lo he hecho exactamente igual que en alcanos. Pero ahora sí, al momento de nombrar la cadena principal, primero que nada escribo el carbono al que está unido el grupo OH, o sea, sería ahora el número 2, ¿sí? Y la cadena más larga es de 8 carbonos. Si fuera un alcano sería octano, pero como es un alcohol, entonces se llama octanol. Y ese sería el nombre sistemático correcto para este primer ejemplo, aunque también nos pide que lo clasifiquemos. Entonces, aquí nada más voy a agregar que el OH está unido a un carbono. ¿De qué tipo es este carbono? ¿Es primario, secundario o terciario? Es secundario, ¿por qué? Porque está unido a 2 átomos de carbono al mismo tiempo. Entonces, este sería un alcohol secundario. Y ese sería el primer ejemplo. Bueno, ahora continuamos con lo que es el segundo ejemplo, ¿sí? Y otra vez vamos a elegir la cadena principal más larga que contenga el grupo OH. Perdón, al carbono al que está unido el grupo OH. Entonces, este carbono, que es el carbono al que está unido el grupo OH, debe de estar incluido en la cadena. Entonces, aquí vemos que, por ejemplo, hay solamente una cadena que está muy larga, que es esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. No hay otra cadena de 7 carbonos y mucho menos hay otra cadena que esté más larga. Entonces, afortunadamente aquí ya la puedo elegir de una vez. Sí. Ah, sí hay otra de 7, ¿verdad? Porque es esta, para acá. Entonces, como quiera las dos me dejan el mismo número de ramificaciones, entonces no hay ningún problema por la que elegí. Ahora, vamos a numerar los átomos de carbono comenzando por el extremo que está más próximo al grupo OH. Entonces aquí vemos que 1, 2, 3, 4. En el cuarto carbono está el OH. Si empiezo por acá, 1, 2, 3, 4. En el cuarto carbono está el grupo OH. Entonces, en este caso, como el grupo OH está en el carbono central, pues ahora tengo que tomar en cuenta el siguiente criterio, que es a donde esté más cercano la primera ramificación. Y aquí vemos que si empiezo por este extremo hasta el tercer carbono hay ramificación, y acá si empiezo por este en el segundo. Entonces voy a comenzar a numerar por aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Ahora identificamos el nombre de las ramificaciones. Este es un metil, este es un isopropil, este es un metil. Ahora escribimos el nombre de las ramificaciones, ¿sí? Comenzando o llevando a cabo el orden alfabético: metil, isopropil. Entonces empezamos con el isopropil. Recuerden que cuando nos encontremos ramificaciones sec-butil o ter-butil, el prefijo sec y ter no se toman en cuenta al momento de alfabetizar. Entonces mucho ojo con eso, por si nos llega a ocurrir ahorita en alguno de los ejercicios. Entonces escribimos primero 4 isopropil. Luego hay 2 radicales metil, 2 ramificaciones metil, entonces sería 2,5 dimetil. Y ya que nombré todas las ramificaciones, el número de carbono al que está unido el grupo OH sería 4. Y si fuera un alcano se llamaría heptano porque tiene 7 átomos de carbono. Pero como es un alcohol sería heptanol. Y ese sería el nombre sistemático de este segundo ejemplo. Ahora hay que escribir la clasificación otra vez, ¿verdad? El OH está unido a este carbono, y este carbono, como está unido a 3 carbonos diferentes, se dice que es un carbono terciario. Entonces se trata de un alcohol terciario. Y ese sería el segundo ejemplo.
Ahora como actividad para complementar esta actividad, ¿verdad? Les voy a pedir que por favor resuelvan los siguientes 3 ejercicios. Este es el primero. Este es el segundo. Y este es el tercer ejercicio. Recuerden por favor a su actividad incluirle el encabezado e incluir los apuntes de la explicación del tema y de los ejemplos, y pues obviamente también los ejercicios resueltos. Que tengan muy buen día, chicos.